Dios les bendiga, aquí estamos de nuevo para otra enseñanza de el yo soy, de uno de los yo soy de Jesús. Y en este día te invito a que me acompañes a Galilea. Vamos a dar una vueltita por allá por Galilea, por donde el Señor Jesús caminaba, para oír estos dos relatos bíblicos que tanta enseñanza nos traen a nuestras vidas. Pues luego de que pasó lo que les conté la semana pasada de la mujer del pozo y del agua viva que Jesús le dijo que le podía dar, pues vinieron los discípulos donde Jesús y le dijeron que Herodes había matado a Juan el Bautista. Y el Señor se entristeció mucho cuando oyó esta noticia y se quiso apartar a un lugar desierto juntos con sus discípulos, pues a pasar esa pena que sentía por la pérdida de su primo Juan el Bautista. Este relato bíblico que te voy a compartir hoy se encuentran en los 4 evangelios. Es el único relato bíblico que lo podemos encontrar en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y te voy a dar las referencias bíblicas, ya que yo te lo voy a parafrasear, te lo voy a decir en mis propias palabras, para que puedas ir a las escrituras y puedas leerlo por ti mismo y puedas corroborar que lo que yo te estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Mira, en Mateo se encuentra en el capítulo 14 del versículo del 13 al 21 y en Marcos en el capítulo 6 del versículo del 32 al 44. En Lucas se encuentra en el capítulo 9 del versículo 10 al 17 y en Juan 6 del 1 al 15. De donde te voy a contar la historia, aunque te voy a traer de diferentes evangelios, porque cada evangelio añade algo, algo que el otro no comenta. Pues te voy a hacer una historia de los 4 evangelios. Pues como te estaba diciendo, Jesús se fue con sus discípulos a retirarse, a pasar la pena de la pérdida de Juan. Y entonces cuando él sale de donde él estaba con sus discípulos, él ve esta cantidad de gente que se había conglomerado porque habían oído de que él estaba por allí, por el área. Y la gente oía de que Jesús sanaba, libertaba, y la gente estaba necesitada, como en estos momentos la gente estamos necesitados. Y esa gente, pues cuando oyeron que tenían la oportunidad de ver al Señor, pues ellos salieron de donde estaban. Aunque hay un detalle aquí importante. Y es porque uno dice, contra tanta gente en un pueblo, tú sabes, tanta gente va a salir a la vez. Pero el Evangelio dice que era una de las fiestas de Jehová. El Evangelio dice que era la fiesta de la Pascua. Y habían 3 fiestas que era obligatorio ir a Jerusalén. Y una de ellas es la de la Pascua, la otra es Pentecostés y la otra es Tabernáculo. Pero en este momento la palabra dice que era la fiesta de la Pascua, así que nos imaginamos que toda esta gente venía en peregrinación hacia Jerusalén. Y al oír que Jesús andaba por allí, pues se aglomeraron, se reunieron para ver qué podían, ¿verdad?, obtener de él. Y cuando Jesús vio que toda aquella gente se había reunido para oírle, pues empezó como él siempre hacía, él empezó a hablarles y a compartir el reino de los cielos, porque Jesús vino a eso. Jesús vino a establecer el reino de los cielos, a establecer la voluntad de su Padre, que para eso lo había mandado, ¿verdad? Y establecer los estatutos que realmente eran importantes en su reino. Y entonces él empezó a hablarle a toda aquella gente y se le pasó, parece que el día,
parece que se le cayó el día, estuvo todo el día allí hablando con aquella gente. Y yo me imagino que a lo mejor tenían alguna provisión que habían traído para el camino, pero con tanto tiempo que pasó, pues se quedaron pues sin nada. Entonces se acerca uno de los discípulos, la Biblia dice, se llamaba Felipe, se acerca y le dice, mira Señor, manda a esta gente que se vayan a las ciudades y aldeas a que coman algo porque han estado todo el día aquí sin comer nada y se hace tarde y no van a poder andar el camino sin estar alimentados. Y dice, el Señor viene y le dice, no, ellos no se tienen que ir, denle ustedes de comer. Y Felipe y los discípulos se asombraron que él les dijera una cosa así. Pero nosotros, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar comida para esta multitud de gente? Mira, alimentar a toda esta gente, si fuéramos a comprar, costaría 200 denarios. Y yo busqué la equivalencia de los denarios. Un denario era el salario de un jornalero en un día de trabajo. Y 200 denarios equivaldrían a 8 meses de trabajo. Ustedes pueden calcular, si ustedes quieren, cuánto sería lo que ustedes ganan en un día de trabajo. Para tener una idea así, en un día de trabajo hoy en día, cuánto se ganaría, y eso lo multiplican por 200 para que tengan una idea en este tiempo cuánto hubiese costado alimentar una multitud así. Y entonces Jesús le dijo, Jesús sabía lo que él iba a hacer. Entonces Jesús le dijo, pues, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué ustedes tienen ahí? Y dice, bueno, ahí hay un chico que lo que tiene son 5 panes de cebada y 2 peces. Y Jesús le dijo, pues, tráiganlos acá. Tráiganme esos panes de cebada y 2 peces. Y Jesús cogió esos panes de cebada y los 2 peces, los bendijo con la misma bendición que siempre se bendice el pan. Bendito eres, oh tú, Rey del universo, que sacas pan de la tierra. Él hizo la bendición del pan y se los dio a sus discípulos. Y entonces yo pensando, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Eran 5 panes, eran 12 discípulos y eran 5,000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea que calcula que por lo menos a lo mejor habrían 7,000 personas, contando las mujeres y los niños. Ponte que no todas las mujeres hubiesen ido con el esposo, pero algunas tienen que haber estado por allí. Entonces, pues los discípulos repartieron el pan y los peces, y la palabra de Dios registra de que todos comieron y se saciaron. Jesús le dijo antes de repartir, Jesús le dijo que los sentaran en grupos de 100 y de 50 y que entonces repartieran los panes y los peces. Y aquí vemos, ¿verdad?, el orden que Jesús estableció. Porque imagínate que toda aquella gente dispersas, paradas, unos por acá, otros por allá, o sea, no iba a ser lo mismo repartir esa cantidad de alimentos. Y bueno, repartieron y dio para todo. Y sobraron 12 cestas de panes, 12 cestas, o sea que dio en abundancia, que nuestra provisión siempre va a venir del cielo. Y es importante guardar este relato que yo te estoy contando para que la semana que viene, cuando yo te hable el relato de la semana que viene, puedas entender algo. Acuérdate que Jesús proveyó el alimento del pan para estas personas. Ellos comieron y se saciaron. ¿Qué fue lo que ellos saciaron? Ellos saciaron su hambre física. Ellos tenían un hambre espiritual y una necesidad, pero en ese momento ellos saciaron su hambre física. Entonces, pues nada, pues se hizo ya de tarde, se hizo de nochecita, y Jesús le dijo a sus discípulos que cogieran la barca y pasaran al otro lado, que él se iba a ir al monte a orar. Y los discípulos pues cogieron la barca y atravesaron o iban a atravesar el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago, pero se le llama así. ¿Y qué pasa? Que cuando los discípulos, y Jesús se fue al monte a orar, y que cuando los discípulos estaban en el mar, empezó el viento a soplar fuerte, tan fuerte que levantaba las olas,
y los discípulos estaban atorados, no podían adelantar en el camino, se habían quedado como varados en un mismo lugar. Y Jesús, que parece, ¿verdad? Porque la Biblia los relata, que los vio la dificultad que ellos estaban pasando. Y cuando Jesús vio que los discípulos no podían adelantar en su viaje, pues entonces Él se compadeció de la misma manera que se compadeció de aquella gente que estaban sin oveja y sin pastor. Y decidió ir al socorro de ellos. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no fue al socorro de los discípulos como supuestamente iría cualquier ser humano, ¿verdad? Que supuestamente para poder ir, tú irías en una barca y los alcanzarías. No, el Señor no fue así. El Señor fue caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos vieron que se acercaba una sombra caminando por el agua, ellos se espantaron y empezaron a gritar, ¿qué es esto? Un fantasma, un fantasma. Y Jesús le dijo, no temas, no teman, no teman, yo soy. No teman, yo soy. La palabra que identifica quién Él es. Él es el gran yo soy, el que fue desde el principio y lo será por la eternidad. Y cuando Él dijo así, yo soy, Pedro le dice, pues si en verdad tú eres, manda que yo vaya caminando donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero de momento le pasó lo que nos pasa a todos nosotros, que cuando vemos que el viento sopla en nuestras vidas y que el mar se levanta en situaciones difíciles, ahí como que tambaleamos. Y lo primero que preguntamos es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este lugar? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Y qué pasa si yo soy creyente y yo creo en las Escrituras? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y ahí tambalea nuestra fe. Y ahí como que dudamos, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dudó de la palabra del Señor que le dijo que viniera. Y cuando dudó, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos, miren, lo mismo. Nosotros dudamos y de momento vemos que el mundo se nos cae encima, todo se nos pone negro, no le vemos solución al problema, se nos olvida todo lo que sabemos de la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre. Esa es nuestra condición. Nuestra dependencia tiene que ser continua y diaria en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios, en saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin como Él ha prometido, que lo que Él dice en su palabra es fiel y es verdadero, es cierto, Él no miente. Si Él dice que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos va a cuidar. Si Él dice que no temamos, pues no debemos de temer, confiar, arreguindarnos a Él, ¿entiendes? Porque Él es la única solución que tiene el ser humano en este planeta Tierra, se llama confianza y creer en Jesús de Nazaret, porque para eso el Padre lo envió a Él, para traernos esperanza, para que tengamos dónde ir, a quién acudir, y no solo creer, sino oír lo que Él nos dice, oír su palabra, oír su consejo y obedecer, porque de nada te vale oír y en el momentito, ay sí, qué rico, qué bueno, qué chévere esa palabra, pero luego pasa el tiempo, te vas y se te olvida la palabra y vuelves y caes en el mismo hoyo como le pasó a Pedro, que se hundió, y tuvo Jesús que cuando él clamó, Señor, sálvame, que perezco, entonces el Señor asió la mano, le tomó de la mano, lo alzó a la barca, montaron en la barca y la Biblia dice que inmediatamente llegaron a la otra orilla. Así que en este día la exhortación es, no temas,
No temas cuando el viento sopla. No temas cuando las olas se levantan en tu vida, porque se van a levantar. Se van a levantar. Simplemente cree y confía, porque el Señor está contigo. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Él tiene una provisión para ti cuando tú la necesites. Igual que le proveyó el pan a aquellas personas que necesitaban físicamente el pan para su necesidad física, así mismo te va a proveer a ti, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual. Solamente tienes que confiar y creer en Él. Dios te bendiga mucho, que pases un día hermoso y espero que estas reflexiones de la palabra de Dios sean de bendición para tu vida. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana.